A través de los 66 libros que forman parte del canon bíblico, no encontramos en ninguno la palabra dinosaurio. Sin embargo, no niega la existencia de los colosos que durante años dominaron la Tierra. Si estudiamos con detenimiento y cuidado, podremos encontrar las referencias que hay hacia los dinosaurios, en especial, hacia dos criaturas en particular, que demostrarían el respaldo que la Biblia tiene hacia estas criaturas que vivieron hace millones de años, y la cual investigaremos hoy, Behemoth. En el libro de Job, capítulo 40, encontramos a Dios dialogando con Job. Dios, desde una tormenta, le cuestiona a Job si acaso es igual a él, y le dice que lo ha creado igual que a Behemoth. Para comprender correctamente en qué contexto suceden estos hechos, debemos saber de dónde viene el libro de Job. Aunque no se sabe con certeza quién fue el escritor del libro, muchos le atribuyen la autoría a Moisés. Esto debido a que se menciona en el libro que Job vivía en la tierra de Uz, un lugar del cual se sabe poco. Buscando a fondo en la Biblia, se llegó a la conclusión de que Uz era Edom, tierra ubicada cerca de Egipto, de donde salió el pueblo judío de la mano de Moisés. Es por eso que, dada la cercanía territorial, se cree que Moisés fue el autor. Job fue anterior a Moisés. La tradición talmúdica y varios eruditos señalan que Job vivió en la época patriarcal, es decir, que fue contemporáneo a Abraham, Isaac y Jacob, aproximadamente unos 2100 a 1900 años antes de Cristo, lo cual con el año que transcurre actualmente sería hace más de 4000 años. Además de que Job es mencionado por varios autores en diferentes libros de la Biblia, y se demuestra que fue una persona real. Igualmente, muchos han mencionado que es imposible que un libro de hace más de 4000 años de antigüedad describa un dinosaurio, ya que en ese entonces no se tenía conocimiento paleontológico como hoy en día y por lo tanto era imposible. Pero eso, más allá de desvirtuar el libro de Job, solamente lo vuelve más interesante, ya que, como bien se ha dicho, hace 4000 años no tenían conocimiento de la existencia de dinosaurios. Entonces, ¿cómo era posible describir a una bestia con esas características? Teniendo en cuenta esto, sabemos que la fuente de donde tomaremos la información es confiable. Retomando el texto, Dios le dice a Job lo siguiente: He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro, y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo retoza allá. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra. Los sauces del arroyo lo rodean. He aquí, sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. ¿Lo tomará alguno cuando está vigilante y horadará su nariz? Analicemos cada versículo a detalle para descubrir las características del animal descrito por Dios y ver si es de un dinosaurio del que se habla o no. Primero, en el versículo 15 menciona el nombre Behemoth. Se trata del plural intensivo de la voz hebrea behemá, que significa bestia, cuadrúpedo o animal grande. De ahí que muchos crean que se refiere a un hipopótamo o un cocodrilo, pero después agrega que come hierba como buey. O sea que no es un carnívoro. Por lo tanto, estos animales y los demás carnívoros quedan descartados. En el versículo 16, dice que su fuerza está en sus lomos. Podemos entender que no es un animal escuálido como lo podría ser un ciervo, además de que su vigor está en su vientre. El vigor es la fuerza interior de un ser vivo. Eso nos dice que es fuerte tanto exterior como interiormente, no uno que se intimidaría. Versículo 17. Dios dice que su cola la mueve como un cedro. Hace una observación muy interesante. Un árbol de cedro puede llegar a medir alturas de 10 hasta 20 metros, pero habrá hecho la comparación de su cola con el cedro, por el tamaño o solo por el movimiento.
La característica principal a remarcar de un árbol no es necesariamente su movimiento, ya que para empezar, no tienen movimiento propio, a no ser que sea movido por el viento. En cambio, sus características principales siempre llegan a ser su color, forma, y en este caso, su tamaño. Así que aunque en la oración remarca que mueve su cola como un cedro, también la compararía por su tamaño. Sus nervios de sus muslos están entretejidos, que es señal de fuerza en su fisonomía. En el siguiente versículo dice que sus huesos son fuertes como el bronce y sus miembros que vendrían a ser sus extremidades, o sea sus patas y su cuello, así como su cola, serían como barras de hierro. Una vez más, hace una comparación de su fuerza física con metales altamente resistentes. Versículo 19. Es uno de los más interesantes de comprender, y uno de los versículos que casi nadie cita para entender este misterio. El versículo dice: es el principio de los caminos de Dios. La Biblia, al usar el término caminos, lo hace en diferentes contextos. El más común es refiriéndose a vías que conectan un lugar con otro o para movilización de personas, un camino tal cual. Pero también dice caminos para referirse a la senda de un hombre, a la trayectoria de su vida. De ahí la frase que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es decir, instrúyelo en la trayectoria de su vida, de su existencia, de su tiempo sobre esta tierra. Entonces, cuando dice que es el principio de los caminos de Dios, no está hablando de un camino físico o tangible. Nos está diciendo que este animal formó parte del principio de los caminos de Dios. ¿Y cuál es el principio de los caminos de Dios? La creación. El principio de toda la existencia narrada en el Génesis, para ser más exactos, se refiere al tiempo que hay entre Génesis 1:1 a Génesis 1:2, porque por si no lo sabías, entre el versículo 1 del capítulo 1 del Génesis y el versículo 2 hay una cantidad incalculable de años de diferencia, pero eso es para otro video. Entonces Dios de su viva boca nos dice que esta criatura forma parte de la existencia desde el principio de los tiempos, más antigua que el hombre y más antigua que los animales creados en el día quinto y sexto de la creación, y de esa manera encaja perfecto con los datos paleontológicos de que los dinosaurios existieron hace millones de años atrás. Luego dice que él que lo creó puede hacer que su espada se acerque a él. Esto nos da a entender que es una bestia dispuesta a pelear. Como vimos atrás, no es un animal que se intimida. El versículo 20 dice que los montes producen hierba para él. Nuevamente hace una referencia a un lugar grande, un monte, y que las bestias del campo, es decir, otros animales comedores de hierba, retozan haya. El significado de retozar es moverse libremente, revolcarse o juguetear. En la versión peshita de la Biblia, este versículo dice que toda bestia del campo descansa bajo su sombra, y ambas versiones se apoyan una a la otra, porque describen a un animal pacífico con otras bestias, característica de un herbívoro que no tiene necesidad de atacar a otros animales para comer, además de que debe tener una sombra gigantesca para que los demás animales descansen en ella. Y no dice que un animal descansa en ella, sino dice toda bestia, es decir, muchos. El versículo 21 y 22 nos describe su hábitat natural. Dice que se echará debajo de las sombras. Ya que sabemos que hablamos de un animal prehistórico, podemos basarnos en la información científica para saber que hace millones de años los animales así como las plantas eran más grandes, debido a que fluía más cantidad de oxígeno por lo largo y ancho de toda la Tierra. Sin irnos más lejos, en la actualidad existen árboles como la secuoya, que llega a alcanzar 115.61 metros de altura, sin incluir las raíces, y 7,9 metros de diámetro en su base. Por lo tanto, tienen lógica que hubiera sombra para un animal con tan grandes dimensiones. Dice que se oculta entre las cañas junto a los ríos y lugares húmedos y los sauces de arroyo lo rodean. El 23 dice que ni un río, aunque se estrelle contra él, lo inmuta. Una vez, mas nos habla de sus grandes dimensiones haciendo ver pequeño a un gran río como el Jordán. Y para concluir el versículo 24, dice que nadie tiene la potestad para capturarlo. En conclusión, nos describió a la perfección un dinosaurio, y en particular a uno que es herbívoro.
con gran fuerza en todo su cuerpo y de largas extremidades, con una antigüedad que se remonta millones de años en el pasado y de dimensiones tan grandes como para dar sombra a otros animales, además de que vive en lugares pantanosos cerca de ríos. Podemos decir con certeza que la Biblia habla de una especie de saurópodo, que en mi opinión podría ser un Dreadnoughtus, ya que Dios le está hablando a Job acerca de su grandeza, y qué ejemplo más grande en la tierra de la grandeza de Dios que un majestuoso Dreadnoughtus. Espero te haya gustado y entretenido el video. Me apoyarías mucho dejando un like y suscribiéndote. Pero sobre todo espero te haya abierto las ventanas de la mente y del espíritu a una pequeña porción de todo lo que es Dios. Nos vemos.